Si realmente es cierto que para que salga música en Yubi Entertainment tiene que ser aprobada por el CEO y por Jay Park, entonces la falta de seriedad en esta empresa es un chiste. No sé qué decir. Pero si realmente esa es la manera en la que están manejando las cosas, definitivamente tienen mucho que explicar. Ya sabéis que iba a decir que me ca... NMIXX es un grupo con un talento el cual sabemos que no se ha visto en muchos años. Uno de los dos únicos grupos debutados desde 2022 por parte de empresas grandes, el cual no se enfocó en rap de ninguna manera, incluso teniendo miembros capaces de rapear. Entre muchas comillas. Esos dos grupos son NMIXX y New Jeans. Pero centrémonos en este vídeo. NMIXX es un tipo de grupo que no se veía desde GFriend, 6 años antes del debut de NMIXX, donde todas las miembros tienen su fortaleza en el canto. Algunas también son muy habilidosas para bailar, pero donde no se necesita a alguien en la posición de rapera per se. Pero una estrategia penosa fastidió el comienzo de su carrera y accidentalmente la industria entera, donde hemos llegado a un nivel en el que parece que HYBE y SM Entertainment están en una guerra fría por ver quién controla el K-pop. Este vídeo es la primera parte de 2 vídeos sobre NMIXX. Este vídeo se centrará en la carrera como grupo hasta finales de 2024, haciendo un recorrido desde el anuncio repentino de un álbum hasta, como dije, finales de 2024, en el cual veremos cómo fue el grupo, qué se hizo bien o mal, qué consecuencias tuvieron las malas decisiones y qué puede hacer su staff. En el segundo vídeo, que saldrá en algún momento de entre enero y febrero, se centrará en las miembros del grupo, en el que veremos miembro por miembro qué hizo mal su agencia, qué se han hecho bien o qué pueden o deberían hacer por miembro para llevar al grupo a donde se merece, aparte de explicar algunos conceptos que dejaré caer en este vídeo. Lo hago así porque hacerlo todo en un solo vídeo sería demasiado largo y quedaría muy agotador tanto para vosotros como para mí. De esta manera, si lo que te interesa es principalmente el grupo en general, este es tu vídeo. Pero si eres fan del grupo y o tienes curiosidad por saber qué digo por cada miembro, si el vídeo ya salió te lo dejo enlazado en la descripción y también disponible en el propio vídeo. Pero si no salió, espera que salga por favor. Y sí, sé que estoy dejando errores de cómo grabo en este vídeo, pero es que me gusta más hacerlo así para sonar más natural. Dejo de hablar así, me está dando algo al hablar como un robot. Como dije en mi vídeo anterior, NMIXX fue y ha sido el primer y único debut de JYP Entertainment como líder de industria. Sí, parece un chiste decir líder de industria y JYP Entertainment en la misma frase, pero es verdad. Desde 2018, ya con el boom del K-pop en Occidente, Stray Kids se intentaba hacer un espacio, pero fue en 2019 con el debut de Itchy, el cual no solo puso a la industria entera mirando JYP Entertainment, sino que también empezó a poner a Stray Kids en boca de todos. O sea que fue al igual que el nacimiento de Gojo Satoru. El debut de Itchy desestabilizó el orden tradicional de poder en el K-pop, el cual lo tenían principalmente YG Entertainment y SM Entertainment. Este debut en su momento fue el mayor debut en la historia del K-pop, no solo por innovar un concepto ya usado como fue el Girl Crush, que rompió con los esquemas de grupos femeninos usando solo canciones lindas, sino que Itchy fue por casi toda una generación entera las líderes indiscutibles de la misma. Ya en 2020, Itchy tuvo fácilmente una de las canciones más reproducidas de ese año, Wannabe, con más de 500 millones de reproducciones. Aprovechando la pandemia por COVID en el 2020, JYP Entertainment apostó completamente por promocionar en internet, desde fancam de presentaciones de lanzamiento de las propias canciones hechas por la propia empresa, hasta mejores reality shows. Esto hizo que hubiera mucho hype por el debut de Nichkhun. Muchos se pensaban que este grupo sería el próximo gran grupo de JYP Entertainment. Y en parte pasó, pero al final no ocurrió. Y por eso tengo un vídeo en mi canal sobre ellas. Aunque puede que haya otro vídeo, porque me he dado cuenta de que Nichkhun es el último gran grupo del sistema tradicional de K-pop. Pero sí consiguieron ser una de las artistas japonesas más destacadas a nivel nacional en Japón, siendo uno de los grupos con peor cantidad de visitas actualmente de la empresa,
pero capaces de vender estadios enteros en Japón, posicionando a JYP Entertainment, que me lío mucho, en una conversación tan grande en 2021 que todos estaban dudando si era SM Entertainment o JYP Entertainment el líder de la industria, pero la constancia que tenía la empresa la posicionaba como líder, aunque aespa estuvo muy cerca de cambiar la industria por parte de SM Entertainment. Paro aquí porque a partir de ahora esto se centrará en NMIXX, pero seguiré mencionando otros errores de JYP Entertainment con otros grupos para dar el contexto del impacto que tuvo la empresa. Hasta este punto entendemos que desde el debut de Ichi todo fue muy favorable para JYP, ya que todas las estrategias que hacían les salían bien. No mencioné a Twice porque se sobreentiende que les fue muy bien. Para quien no sepa, desde 2019 hasta la segunda mitad de 2021 tuvieron lanzamientos muy buenos como lo fue el cambio de concepto con Fancy, Feel Special, Against Stop Me y The Feels, los cuales fueron varios de los lanzamientos más famosos de Twice, consolidándose como uno de los grupos femeninos más famosos en Asia. Stray Kids, por su parte, también se consolidó como uno de los grupos masculinos más famosos del planeta, en la actualidad con lanzamientos como God's Menu, Thunderous y Backdoor. Ahora creo que se entiende por qué digo que para el momento de antes del debut de NMIXX, JYP Entertainment era el líder de la industria. Siguiendo con la línea temporal, en julio de 2021 se anunció sin previo aviso un álbum secreto que no pertenecía a ninguno de los grupos de la empresa de ese momento, con un vídeo llamado Blind Package Grand Teaser, como se dice en el vídeo, algo fuera de lo común, el cual se pudo comprar entre el 16 de julio de 2021 y el 21 de julio, el cual vendió 60.000 copias. Esta estrategia nunca se hizo antes por parte de una empresa grande. Nunca antes una empresa de la Big Three comenzó el marketing de un grupo nuevo con este tipo de anuncios. JYP Entertainment estaba decidida a reclamar su trono. Entre el 5 de agosto de 2021 y el 9 de diciembre de 2021 se fueron lanzando los vídeos, los cuales nos presentaban a todas las miembros, siendo el primero un baile de Kyujin, Jiu y Jinny como unidad. La última miembro tiene mucha importancia para la narrativa del grupo. Y el último vídeo en diciembre llamado All Qualified, el cual nos confirmó a todas las miembros del grupo, pero sin decirnos el nombre del mismo, aunque en diciembre del mismo año, mientras se sacaban los vídeos, ya se registró como marca lo que sería el nombre del grupo, NMIXX. Aparte que en octubre se anunció el nombre de la división que manejaría exclusivamente al grupo, dicho por el propio Park Jin-young en 2018. Esta división se llama Squad. Todos estos teasers pasaron por todas las miembros que debutarían, las cuales son Jinny, Soleon, Kyujin, Jiu, Bae, Haewon y Lily. Todo con un claro enfoque en el canto. Este debut en ese momento era el debut más esperado en muchos años. Por primera vez en mucho tiempo, una empresa tradicional se saldría completamente del molde con el que se anuncian los debuts de grupos. Usaron una estrategia que nunca antes se había usado y tenían la posición más favorable, porque ninguna empresa podía seguir el ritmo que tenía JYP Entertainment. Haciendo un paso a la estrategia temprana, en realidad no se hizo nada mal, estaban innovando la fórmula y haciendo que NMIXX fuera el debut más esperado en años. Podría decir que el hype empezaba a ser un problema, pero no en este momento. No se había anunciado el nombre del grupo oficialmente, solamente las miembros, así que nada malo se hizo. Los problemas están a punto de llegar, los cuales comienzan en 2022. El 25 de enero ya se anunció el nombre del grupo, NMIXX. Al día siguiente, en el 26 de enero, se anunció el concepto del grupo con un vídeo de 2 minutos, el cual es un concepto distópico el cual apunta a criticar lo establecido. Una declaración por parte de la empresa de romper con lo establecido. Lo que no sabían es que eso mismo está a punto de romper el K-pop. El 27 de enero se anuncia el debut oficial con el sidetrack del single del debut. NMIXX finalmente se consolida como el debut más esperado de 2022. El K-pop ya es global
hasta llegar a hablar de la canción debut estaréis viendo el teaser de manera repetida. Lanzan pequeños vídeos que pocos entienden. El hype está por las nubes, lo que se convertirá en su mayor problema a la hora de debutar. Kyujin fue puesta como centro del grupo. Se anuncia la canción del debut y sus respectivas canciones. El 22 de enero, tras 7 meses y medio, 7 meses y 15 días desde el primer anuncio relacionado con este debut, sale Oh Oh, su canción debut. Y esta fue la reacción general. Oh, that was kind of cool. That was kind of cool. You're not gonna help her up? What the fuck? I love it when they rhyme with other languages. It's kind of cool. What? She fell. That's like a totally different world. Is this a Coke ad? Weird! What? Whoa! Oh, vocal riff is nice. They lied to me, they said the reel starts now, it should just start freaking flying. The fuck? Introduciendo una idea para este vídeo, el peor debut de la historia del K-pop por parte de una empresa grande. Todo el hype se derrumbó, la emoción se volvieron críticas masivas, artículos enteros catalogando a NMIXX como el peor debut en la historia del K-pop. Muchos lo atribuyen solo a nivel creativo, porque la canción era demasiado confusa, no dejaba tiempo para disfrutarse. La otra canción era un poco mejor, pero no era lo suficiente. Pausas demasiado largas entre tiempo de la canción en el videoclip. Si el grupo iba tan bien, tenía un futuro tan brillante, que fue tan mal, ¿cómo se pudieron aprobar todos estos fallos que todos veían? Y lo más importante, ¿quién aprobó estas canciones? Esto lo respondería al final de este año 2022. El debut ha sido un rotundo fracaso, que ha mermado la reputación de la empresa a sus niveles más bajos, pero que accidentalmente empezó a afectar a la industria entera, porque la cifra de visitas de las promociones a todos los niveles disminuyen. En Studio Chum bailaron las dos canciones debut, las cuales consiguieron un total de 67 millones de visitas entre los dos vídeos, pero eso no consiguió sostenerse. El K-pop empezó a romperse tras el fracaso del debut de NMIXX a nivel de reputación. HYBE en este momento estaba anunciando el debut de LE SSERAFIM, el grupo femenino de Source Music. Accidentalmente, JYP le dejó las puertas abiertas a HYBE para reclamar el trono que ellos mismos querían tomar. LE SSERAFIM, no mucho después, en mayo, debutó con su canción Fearless. Exceptuando las acusaciones sobre bullying hacia una de las miembros, fue un debut que no fue mal, pero no innovaba. Aunque otro conflicto también estaba en desarrollo en ese momento, una controversia que casi mató por completo la carrera de LE SSERAFIM en su etapa más temprana. Aunque también había un segundo conflicto en desarrollo en ese momento. En el 21 o 22 de julio, dependiendo de tu zona horaria, debutó NewJeans sin aviso alguno. El debut más sonado con mucha diferencia en años, tanto por su canción debut Attention como la otra, Hype Boy, la cual se escuchó hasta en la sopa. Hasta en la ducha la escuchaba yo. Fuera de conflictos corporativos, HYBE estaba tomando el trono que JYP Entertainment no consiguió y que SM Entertainment también estaba perdiendo. Siguiendo con NMIXX, su estrategia era muy buena, complacer a un público muy grande pero ignorado, el público hispanohablante, además del angloparlante. En verano, el grupo estaba empezando a tener más covers que canciones oficiales por ir a muchos festivales, lo cual puede ser inofensivo, pero es un problema muy grande. Aparte que el éxito arrasador de NewJeans en Corea del Sur estaba haciendo a JYP Entertainment replantearse su estrategia por muchas oportunidades que tuviera. Con su primer comeback,
en el 19 de septiembre, Dice, las cosas no fueron mucho mejor. La canción seguía sin calar con la gente, porque seguía siendo confusa, aunque empezaron a tener todo más junto para hacerlo más entendible. Pero lo bueno es que se hizo viral por el baile, pero se empezaba a entrever que la estrategia de promoción internacional la iban a abandonar para recuperar terreno en Corea del Sur, otro movimiento que entorpecería la carrera del grupo. En verano hicieron canciones que no entraron en la discografía oficial per se del grupo, pero tampoco fueron famosas, vamos de mal en peor. En esa época también salió Sneakers de ITZY, fácilmente el comeback más odiado de un grupo por parte de una empresa grande, y no por nada, sino porque era una estafa. Para quienes no sepan, lo que salió no tenía nada que ver con lo anunciado. O sea, después de Sneakers, la reputación de Yogo Entertainment estaba completamente por los suelos. Siguiendo con NMIXX, antes de Dice, algunos miembros ya decían que se sentían tristes por tanta crítica que se comían ellas que Yogo Entertainment no quería reconocer. O sea, que mucho no le importaba la salud mental de las miembros, lo cual nos confirma cómo han tratado a Bicha varios años después. Pero NMIXX lanzaron canciones de Navidad el 22 de noviembre y más o menos 2 semanas y media después, el último golpe al grupo ocurre poco después de los Mama 2022. En el 8 de noviembre se anuncia que Genie se va de Yogo Entertainment y de NMIXX debido a circunstancias personales entre comillas, ya que sabemos que Yogo usa eso para no fastidiar la carrera de sus artistas cuando se van de la empresa. Pero viendo cómo iba el grupo, podría haber sido por desaprovechar y desperdiciar su talento el completo, ya que cantaba muy poco, cuando era la miembro más completa del grupo, con el mayor potencial, cantaba muy bien, bailaba muy bien, no rapeaba nada mal, aparte de ser guapa. Pudo haber sido por el pobre trato a la salud mental de las artistas, pudo haber sido por la pobre estrategia creativa, podría haber sido por un millón de cosas, pero queda que algún día Genie diga por qué dejó NMIXX y Yogo Entertainment, y debemos respetar su decisión de no decirlo. Y de ahora en adelante, el grupo continúa como un grupo de 6 y no de 7. Con esto concluyo 2022. En mi opinión, NMIXX fue y será el peor debut en la historia del K-pop, pero no solo a nivel creativo, por una mala canción debut, sino a casi todos los niveles. Este fue de lejos el peor debut. Como una empresa con tantos recursos como Yogo Entertainment dejó pasar por alto tantos errores y aún así cometer tantos errores tras debutar al grupo. El hype era devastador, parecía que lo tenían todo, pero en realidad no tenían nada. Esto no lo hace una empresa grande. Desde mi punto de vista, lo que se hizo bien fue querer innovar, querer complacer a un grupo el cual siempre fue ignorado, hacer que los miembros aprendan español, enfocarse en el talento de los miembros y objetivamente tener una calidad de producción sólida. Lo que se hizo mal fue, primero, antes de todo, contratar a The Hub, los cuales son los que produjeron casi todas las canciones de NMIXX hasta 2024. Ellos produjeron OO y Dice, las cuales son las dos canciones principales que salieron en 2022. Segundo, por parte de Yogo Park, ya que es el director creativo de más alta posición en la empresa y los que dejan las canciones, aprobar que estas canciones salgan así, porque no toma nada saber que al espectador no le van a gustar porque no se dejan disfrutar. Hubo una buena intención de querer hacer que el grupo no se estanque en un solo sonido, pero hubo una falta de profesionalismo y revisión inaceptable, porque algo en esas condiciones no tendría que haber salido nunca. Me da igual que haya sido la primera vez que hacían algo así. Por ese mismo motivo tendrían que haber habido revisiones estrictas a todos los niveles con mayor frecuencia de lo común. Puede que hubiera mermado la felicidad de los empleados, pero hablamos de que Yogo estaba en una posición única como líder de industria. Lo tercero, descuidar la salud mental de los miembros ante las críticas sobre algo en los que ellas no tienen potestad alguna, porque los problemas de NMIXX eran por culpa total de la empresa, y espero que se hayan disculpado con el grupo. Por eso, no quita tampoco que Jiu haya tenido que perder peso por el único motivo de no ser insultada solo porque gente sin contacto femenino le desagrada un cuerpo saludable, porque su empresa no le importa una mierda como estuviera sintiéndose Jiu. Tampoco les importó que sus artistas perdieran confianza en sí mismas, que son las personas de las que dependes como empresa. Pero agradezco
que ahora en 2024 sí se están tomando en serio la salud mental de NMIXX por lo menos. Cuarto, querer abandonar las promociones en el mercado internacional. Como veréis, en 2023 NMIXX tenía más repercusión en el mercado internacional para el cual fueron anunciadas que promocionando en Corea del Sur solamente. Dejaron un vacío abierto que HYBE no tardó nada en llenar. Y por último, poner a Kyujin como centro del grupo. Dejad que me explique. No es cuestión de que ella no sea una maravillosa bailarina o una navaja suiza en cuanto a habilidades. Tampoco es cuestión de que sea fea o no. La mejor manera que tengo de expresarlo es que no produce esa chispa. Por ejemplo, Ryujin es el centro de ITZY y no necesariamente es la más habilidosa. Es muy buena bailarina, buena rapera en cuanto a estándares de K-pop, pero no canta tan bien como lo haría Yeji. Pero ella produce esa chispa que te engancha. Pero en el caso de NMIXX, Kyujin es la más habilidosa ya que es buena bailando, cantando y rapeando, pero no produce esa chispa que por ejemplo Soleon sí producía. No siempre tener a la más habilidosa es lo mejor para el grupo, y sé que esto será controversial. Tener a la más habilidosa en el centro hace que cuando se haga algo nuevo no sorprenda, porque ya sabes lo que puede hacer, pero si pones a alguien que a lo mejor no es tan habilidosa, pero se acerca y además tiene potencial para mejorar, haces que ese impacto pueda ser mayor. Y aunque no nos guste el aspecto hay que tenerlo en cuenta, y no digo que Kyujin sea fea, sería hipócrita de mí decirlo cuando yo soy un Furby de 1,90 m con sobrepeso. Lo que quiero decir es que su aspecto no es especial ni causa esa chispa. A la gente le gustaba Kyujin por sus habilidades en expresiones faciales, baile y canto. Pero no por tener ese algo, no sé cómo explicarlo, pero espero que se haya entendido. Pero si juntamos es algo que te engancha a la persona, habilidosa pero con potencial y un aspecto adictivo, el centro debió haber sido Soleon o Genie. Aunque viendo cómo tratan a Bicha, siendo el quinto grupo que están tratando así, entiendo que se fuera de European Entertainment, eso nos deja a Soleon como centro del grupo, pero veremos que basar el grupo en las habilidades de Haewon y Kyujin se volverá un problema por intentar hacer K-pop. Ahora pasemos a contar cómo intentaron recuperar la fama y reputación del grupo. Siguiendo con la trayectoria de NMIXX, en 2023, empezando el año sin Genie, tuvieron que adaptar su próximo lanzamiento para 6 personas, el cual se llamaría Expergo, anunciado como el primer EP del grupo en el 9 de febrero. Que no sorprenda que haya tenido que ser retrasado un mes, ya que adaptar un comeback desde las promociones hasta la coreografía y las canciones puede llevar semanas o incluso un mes. A la hora de anunciar las canciones hicieron algo muy curioso, y es antes de lanzar el vídeo donde te muestra una parte de todas las canciones con un trozo del audio de la canción, sacaron un vídeo de las miembros cantando a capela, con las otras miembros haciendo los elementos esenciales de cada canción. Movimiento que gustó muchísimo a los fans y al público, ya que era una nueva manera de anunciar las canciones que no era común, y en un grupo donde todas las miembros cantan muy bien, el resultado no fue malo. Incluso hubo alguien que se animó a hacer predicciones de cómo serían las canciones. Pero no todo lo que se ve brilla. Antes de que saliera la canción principal, sacaron un sidetrack de primeras el 12 de marzo. Una semana antes de la fecha de salida del comeback, el cual sí fue popular y fue la primera canción que gustó, pero a expensas de ser una canción muy comercial que no respetaba nada el concepto del grupo y solo hacía lo que JYP sabe hacer, conceptos lindos. Pero este lanzamiento sigue siendo a cargo de The Hub como productores. Así que cuando salió la canción principal llamada Love Me Like This, justo en mi cumple, que es el 20 de marzo, mejoró en que fue la primera canción principal que empezó a gustar pero siguió sin calar. O sea que impactó que era una canción que no disgustaba pero tampoco gustaba del todo. Ya es la tercera oportunidad que le dan a The Hub y a partir de aquí la relación entre productores y agencias se empieza a quebrar, porque incluso si el comeback no disgustó, el sidetrack tampoco disgustó pero no gustó tampoco. Y la canción que sí lo fue porque no respetaba la visión que tenían y era muy comercial. Lo único bueno es que fue el primer comeback donde tuvieron victorias en programas de música. Confirmando lo que dije antes, este fue el primer comeback sin promoción internacional. Toda la promoción se centró en Corea del Sur, en un momento en el que HYBE apacaraba todo el K-pop, con las canciones en solitario de los miembros de BTS como Jungkook, aparte de las canciones de LE SSERAFIM, NewJeans, Seventeen y prácticamente ellos eran el K-pop en 2023.
por lo que JYP Entertainment se vio forzada a no perder terreno en Corea del Sur más de lo que estaban perdiendo ya. Pero no solo estaban sufriendo por el mejor año de HYBE, sino que al mismo tiempo, entre febrero y marzo, ocurrió la disputa para comprar SM Entertainment. 2 días antes de anunciar de que JYP Entertainment anunciara el comeback de NMIXX, Kakao compró el 9.05% de acciones de SM Entertainment, mediante la creación de la misma, de acciones quiero decir. Se anunció el comeback el 9 de febrero y justo al día siguiente, HYBE compra el 14.8% de SM Entertainment gracias a Lee Soo-man, porque la dirección de SM quería que Lee Soo-man se fuera, pero este a ser el fundador y presidente de la empresa hasta ese momento no se lo iba a dejar tan fácil, porque la dirección de la empresa quería venderse a Kakao, y Lee Soo-man repetidas veces defendió la independencia de SM Entertainment, habiendo rechazado el año anterior 2 intentos de que HYBE compre SM Entertainment, pero esta vez se vendió a HYBE porque fue forzado a defender su posición. La industria se puso patas arriba y al final HYBE tuvo que ceder a la fuerza, quedándose solo el 9.5% de SM Entertainment, dejando que Kakao compre más acciones de SM Entertainment, adueñándose del 40% de la empresa vanguardista de la industria. HYBE hace un acuerdo con SM para que los artistas de SM solo puedan retransmitir en Weverse, plataforma a la cual HYBE es dueña. Lee Soo-man, en medio de todo esto, no queriendo quedarse con HYBE, intentó volver a SM Entertainment, pero obviamente no le dejaron, y por acuerdos con HYBE, que no le dejaban hacer eso, lo que hicieron fue prohibirle trabajar en la industria coreana hasta 2026. Pero no se fue con nada, se fue con un acuerdo que ni Kakao sabe cómo cancelar, en el que Lee Soo-man recibe ingresos de SM Entertainment hasta 2090 y pico, y con la venta de acciones, que fue un total de 14.800.000 dólares, básicamente los ingresos anuales de JYP Entertainment, pero obviamente no al instante, pero con un buen colchón de dinero, más lo que acumuló mientras era presidente de SM y el mayor directivo de esta empresa. Ahora está en China debutando un grupo a su manera. Volviendo a NMIXX, tras explicar todo este lío, se comieron en expergo todo lo que no querían. Una miembro canceló su contrato, intentar redefinir el concepto y fallar, equivocarse al confiar por tercera vez en The Hub. La controversia de la disputa de la compra robó gran parte del protagonismo de NMIXX. La canción, que encima de todo se hizo popular, no era lo que querían hacer, y encima de todo el grupo ya se conocía como el peor debut en la historia del K-pop. Que te corten el presupuesto para el grupo y saber que tu competidor está en la cima por tus errores y es 2 o incluso 3 veces más poderoso que tú. Y hago aquí una pequeña pausa para decir algo que nadie está diciendo, y es que en defensa de los empleados de Squad, esto yo creo que lo tuvieron que haber sentido muy mal, porque son junto con los idols los que trabajan día sí y día también para el grupo, y todo lo que intentaban hacer les sale mal. No hay cosa más depresiva y desmoralizante que ver que todo lo que haces te sale mal, sabiendo que tus superiores te van a culpar a ti. Los empleados son los que curran el trabajo, pero si ven que nada de lo que hacen les funciona, ¿quién es feliz? Por suerte, alguien en JYP Entertainment se dio cuenta y sacrificó la calidad del próximo comeback que saldrá en verano para subir la calidad del comeback que saldrá en 2024. Mientras tanto, HYBE estaba disfrutando como un niño pequeño de su éxito con los solos de los miembros de BTS, los lanzamientos de Seventeen y LE SSERAFIM. Pero al menos JYP y Squad se llevan que consiguieron la primera victoria con expergo para NMIXX. En verano, NMIXX sacó un single de 2 canciones y sus instrumentales. El single se llama A Midsummer NMIXX Dream, lo que en español sería Un sueño de NMIXX en mitad de verano, producido por Joey Park. Muchos pensaréis, lo ha hecho una persona que ha hecho Make You Happy de Nichu, Hash y Good Girl Bad Girl de Missy, Cheer Up y Titi de Twice, y sabe cómo hacer un grupo, la gente lo amó, ¿no? Jejeje. No, ya dije antes que al parecer sacrificaron la calidad de este lanzamiento para subir la calidad del lanzamiento a inicios de 2024. La gente criticó mucho este lanzamiento y yo también porque no se respetaba el concepto original, el cual tenía mucho potencial. Se cambió muchísimo el sonido hacia uno más comercial y que se conoce en el K-pop. Joey Park ni siquiera intentó que sonase nuevo, aunque no respetase el concepto.
y eso hizo que la imagen de NMIXX siga sin mejorar. Pero lo bueno que puedo sacar de este lanzamiento es que al no hacer el concepto original se pudo jugar mejor con la voz de otros miembros y experimentar con una estética más fantasiosa. En este verano de 2023, JYP Entertainment también lanzó Cake, de ITZY, canción que solo empeoró la reputación de la empresa. Ni siquiera sacar una canción juntando a Sana, Mina y Momo les pudo levantar. A este paso, la empresa la sostenía Stray Kids básicamente. Aquí hago una pausa para reflexionar, y es que se ve a cómo JYP Entertainment no le funciona el plan original que tenían para NMIXX. Lo bueno es que ya después de hacer este comeback, se tiran medio año haciendo el próximo. Este comeback de verano, como dije, no fue producido por The Hub. Están intentando hacer con 6 lo que pensaron hacer con Jin en el grupo. Menos mal que se dieron cuenta, pero me cuesta creer que les tomase tanto tiempo para darse cuenta. Aunque lo entiendo, porque muchos no piensan a la hora de hacer una crítica constructiva. Frankie Day hasta este momento sigue siendo la productora del grupo, y me da igual que la mujer tenga varios platinos. Está haciendo su trabajo de manera horrible con NMIXX. Si fuera por mí, ya no sería la productora del grupo en este momento de hace 2 años. Las visitas que tiene Party O'Clock son debido a anuncios. JYP Entertainment se empezó a dar cuenta que muy posiblemente el sistema de K-pop no los quiere. Sigamos con NMIXX. Hasta que el próximo comeback sale, NMIXX no hizo nada de destacable. Lo único fue un tour en el que ni siquiera tenían canciones suficientes, donde lo que más hicieron fueron covers. Y lo único destacable que hizo la empresa en sí fue el comeback de Stray Kids. El 28 de noviembre se anunció el próximo comeback llamado F3 o 4 Break. Que no sepa esta combinación de números y letras es óxido de hierro y no voy a ponerme a explicar química. Casi una semana después del anuncio, en el 4 de diciembre sale una canción de prelanzamiento titulada Soñar, la cual produjo The Hub para arreglos y componer la canción, aunque las letras las hicieron otras 2 personas de otro estudio. Por eso no quitó que la canción no tuviera impacto alguno. ¿Por qué JYP seguía contratando a The Hub? Si ya sabían que eran unos inútiles mínimo. Las letras honestamente eran una basura. Lo único bueno que saco es que, como veis, ya volvieron a subir el presupuesto a los lanzamientos de NMIXX. Os adelanté que este mini álbum, aunque seguía siendo EP, es la última vez de casi todos los productores de The Hub trabajando en un lanzamiento de NMIXX, porque JYP Entertainment ha demostrado y demostrará que fue un error inaceptable contratar a The Hub. Las reacciones a Soñar no fueron muchas, pero gustó un poco. En mi opinión seguía siendo una canción pasable, pero por poco. Lo típico hasta ahora, no llegó muy lejos. Analizando 2023, fue un muy mal año para el grupo y para el equipo creativo. Todo lo que hacía les salía mal, y por un año NMIXX no tuvo relevancia alguna, porque JYP Entertainment estaba intentando ser Hype. Pero como vieron, eso les jugó una mala pasada, lo que muy seguramente hizo que Park Jin-young, como director creativo ejecutivo, se diera cuenta que imitando a Hype no llegarían muy lejos y necesitan invertir más e intentar innovar sabiendo que la empresa puede perder para llevar a NMIXX donde se merecen. Otro error es que estaban intentando cambiar, pero no por buen camino, al seguir basando las canciones en la técnica y no en los sentimientos y emociones. Lo explicaré en 2024, pero basar las canciones en la habilidad de Haewon y Kyujin, como veréis, seguían siendo un error. Y lo último malo fue algo que explicaré después del próximo lanzamiento, y es que Frankie Day era una productora inútil en cuanto a trabajar con JYP Entertainment, porque cada trabajo que hacía con la empresa era sinónimo de fracaso. En realidad, lo único bueno de esto fue que se dieran cuenta de los errores que estaban cometiendo. Para entender 2024 voy a decir una frase: no intentes para 6 lo que pensaste hacer para 7. El 2024 de NMIXX empezó con un vídeo explicando el concepto de lo que será una serie de lanzamientos. El barco en el que iban se les rompió y ahora tienen que construir su utopía con sus propias manos, pero con la convicción de superar todos los obstáculos que haya por delante. Esta utopía no se construirá sin luchar,
Por primera vez, Joypin Entertainment han dado un paso adelante y es redefinir el concepto. Han empezado a adaptar para 6 lo que tenían pensado hacer para 7. Se dieron cuenta que no podían reemplazar a Ginny fácilmente, así que se redefine en vez de luchar por nada. 2 días después, el 4 de enero, se lanza un vídeo del concepto del grupo, el cual viene a significar romper con las normas establecidas, porque con el tiempo estas normas te hieren y el tiempo no se detiene, así que tienes que despertar tus sentidos y luchar para romper esas normas que te están dañando. De vuelta al concepto oscuro, pero con un mensaje para la industria. El primer lanzamiento en 2 años que Joypin Entertainment se tomó muy seriamente para NMIXX, tanto que al día siguiente sacaron la lista de las canciones, 7 canciones nuevas, y ya se ve que The Hub no estuvo ni en la mitad de estas. Os adelanto que este lanzamiento es la última vez que The Hub trabajó en algo de NMIXX, y por sentido común, Frankie Day ya no hace ningún title track para NMIXX, una señora que lo que hizo con NMIXX solo fue fracaso, fracaso, fracaso y fracaso. 4 días después de esto, sale el performance video de una de las canciones, Run for Roses. La canción rápidamente se convirtió en la canción de NMIXX que más le gusta a los fans y a algunos que tampoco son tan fans, no solo de este lanzamiento, sino muy seguramente de todo 2024. En esta canción Frankie Day solo estuvo haciendo letras y fue la menos importante. Esta canción fue escrita por John Kay, un miembro de Day6, otra banda de Joypin Entertainment. Casi una semana después de esto sale el EP, amado por mucha gente, Dash, el segundo title track sin Frankie Day. No tuvo mucho impacto, pero fue el primero que no dejó mal sabor de boca del todo. Hubieron 3 canciones que gustaron mucho de este lanzamiento: Dash, Boom y Run for Roses. Y justo estas 3 canciones competían por ver cuál era la canción principal del lanzamiento. ¿Pero por qué la última de estas 3 gustó tanto? A los fans les encantaba cómo sonaba la canción a nivel vocal e instrumental, y el secreto fue primar la interpretación sentimental y no la interpretación técnica. A nivel vocal, esta canción se centró en Lily porque es la mejor expresando sentimientos con su voz, dejando que Haewon y Kyujin se adapten a esta. Haewon y Kyujin a nivel técnico son las mejores, y no digo que Lily no lo sea. Lily junto con Haewon es la cantante que más sabe a nivel técnico, pero la técnica y las habilidades no siempre sirven ni significan que seas mejor expresando sentimientos. En este caso, Lily se lleva la corona. Y repito, no digo que Haewon sea mala, pero Run for Roses es eso, primar la interpretación a nivel sentimental antes que a nivel técnico. Aparte de, por supuesto, centrarse en una canción de canto y no intentar hacer todo siendo la típica canción de K-pop. Fue algo que no se escucha normalmente en esta industria. The Hub tuvo un soundtrack bueno, Break the Wall, pero en este lanzamiento fue 3 o 4 Break, habiéndose demostrado que The Hub son como mínimo unos malditos inútiles y que la canción que más gustó ni siquiera la hicieron ellos. Este es el último lanzamiento para casi todos los productores. Solo habrá uno en el próximo, y no es Frankie Day. Hago una pausa para hablar sobre The Hub y dar mi opinión. Siento los insultos que oiréis. The Hub y Frankie Day o son unos inútiles de primera o se estaban aprovechando de Joypin Entertainment para ganar dinero, afectando a la reputación de la empresa y las chicas. Oh, una basura de canción que califica a NMIXX como el peor debut en la historia del K-pop por muchas razones. Dice, la canción no fue viral, el baile lo fue. Love Me Like This, una canción pasable por poco. Young Dumb Stupid no respetó la visión que tenía Joypin Entertainment para el grupo ni un poco. No sé cómo estas dos están orgullosas de ello. Supongo que por el dinero. Después de eso, saben que Joypin Entertainment contentos con ellos no están, pero lanzan soñar que por poco pasa desapercibida. Y encima de todo, Dash, que fue la primera canción principal sin Frankie Day, me atrevo a decir que es la canción con Envy más amada hasta ese momento de este Dice. O sea, tienes 4 oportunidades y entregas la misma puta mierda todo el rato, habiendo trabajado con artistas como Twice,
Treasure, Need You y demás, demostrando que sí podéis sacar una canción que guste, pero con NMIXX ni una y entreguéis la misma puta basura todo el rato. ¿Pero de qué vais? Se os tendría que caer la cara de puta vergüenza, como mínimo. Porque no entiendo cómo JYP Entertainment nos agarró a cada uno, y sobre todo a Frankie Day, y a una auditoría como poco. Porque creo que os tendrían que haber denunciado a cada uno por daños y perjuicios. Pero sobre todo a Frankie Day, porque parece que intencionalmente os estabais intentando aprovechar de JYP para ganar muy seguramente cientos de miles o incluso millones de dólares. No hablo así sobre todo contra Frankie Day porque no sepa de música. La señora es una productora que ha ganado varios discos de platino, sabía muy bien lo que hacía. Esto que estaba haciendo no era esforzarse, esto era ir al más mínimo esfuerzo para que JYP Entertainment apruebe y tú recibas tu cheque, aunque afecta a la reputación de la empresa y las chicas por una mujer que se aprovechaba de las pérdidas de otros. Frankie Day, if you see this one day, dedicate me everything you want, but you deserve a big lawsuit from JYP Entertainment because your own actions have heavily affected the entire industry, JYP Entertainment and NMIXX themselves. Anyone that contributed to this shit show for greed, knowing what you are doing, must face full consequences. No hiding, no exceptions, no bullshit. Y después nos enfadamos solo con las empresas. Siguiendo con NMIXX, lo más destacable de Break es que consiguieron todavía varias victorias en programas y que tienen un muy buen ejemplo de qué hacer usando Run for Roses como ejemplo. Después de este lanzamiento como grupo completo no hicieron nada destacable, pero una miembro empezó a dar nombre al grupo en todo Corea del Sur. El resurgimiento de NMIXX ha empezado casi al mismo tiempo que empieza la caída de HYBE. El 21 de marzo se anuncia a Haewon como presentadora en un programa en el que idols trabajan a tiempo parcial en distintos puestos, y una semana después empieza el programa con Haewon rápidamente, el cual consiguió casi 1 millón de visitas en su primer episodio con Haewon, pero a partir del segundo, el cual consiguió 3,6 millones de visitas, consiguen una media de entre 1 y 3 millones de visitas por cada episodio con Haewon, siendo el que tiene más visitas con 7 millones, por crear una tendencia. El famoso Wemo Check, creo que me arrepiento de hacerlo, el cual quitó atención que HYBE conseguía, pero SM Entertainment lleva desde finales de 2023 preparando a aespa para quitar casi toda la atención que tenía HYBE, pero eso llegará después. En abril surge el segundo golpe contra HYBE. HYBE acusa a Mi-Hee-Jin de independizar a Adore y Mi-Hee-Jin acusa a HYBE de plagiar su trabajo, y de ahí que se demanda por esto, por otro, por A, B, C, B, E, F, G, ya sabéis. Lo podrían resolver como adultos, pero lo están haciendo como niños. Y se convirtió en un problema que NewJeans sufre, en el que creadores de contenido no tienen ni el más mínimo remordimiento de ganar dinero a costa del sufrimiento de NewJeans o Jeans for Free, lo que hizo que HYBE use los medios de comunicación a su favor más que nunca para no perder relevancia como si fuera su cuna usando votos vinculantes. Pero en mayo, SM Entertainment lanzó Supernova y Armageddon, desviando mucha atención de HYBE hacia aespa, pero fue Supernova la canción más viral de aespa en todo 2024, al haber enfrentado a HYBE en el mismo campo de canciones comerciales pegadizas y ganar. HYBE cae como el plomo, pero lo intentan frenar escondiendo críticas y usando a YG Entertainment. Lo explicaré más tarde, pero en este momento la guerra fría del K-pop ha comenzado. Siguiendo con NMIXX, en este mismo tiempo YG Entertainment sacó el primer comeback de Baby Monster, su próximo gran grupo. Este comeback llamado She's, el cual se volvió el comeback más popular que ha tenido Baby Monster en su corta historia, robó protagonismo que NMIXX tenía, pero como dije, Haewon hacía nombre a NMIXX en casi toda Corea, mientras que Squad hacía el próximo comeback, aparte de SM con los lanzamientos de aespa, el conflicto de NewJeans, Mi-Hee-Jin contra HYBE y demás.
También ocurrieron otros lanzamientos de Monster, como Like That y Forever, pero fue a finales de julio cuando anunciaron el próximo comeback de MX, llamado F3 o 4 Stick Out. En el 2 de agosto sacaron un tráiler del concepto de 6 minutos y medio, en el cual podemos ver el barco destruido, pero también cómo las chicas derribaron el muro. Ahora la gente se incomoda al ver que ellas no siguen las normas tradicionales, pero no se quedarán quietas ante ello y van a luchar, porque no les importa sobresalir, tal y como dice el título del lanzamiento. A los 5 días sacaron el segundo tráiler del concepto del lanzamiento. En conjunto, lo que viene a significar este comeback es, según NamuWiki, es la segunda historia de la tercera serie, F3 o 4 Stick Out. Las chicas se quedan en el mundo real, Field, y se dan cuenta de que la utopía es un espacio que debemos crear nosotros mismos mediante un pensamiento profundo. Para ir a Mixtopía con más gente, MX desafía las ideas y prácticas que nos limitan y dividen en el campo. El segundo reto es el desafío de las chicas hacia el mundo. La utopía la creamos nosotras mismas, salir al mundo y rebelarse plenamente. MX, que rompió el muro, se rebela contra el mundo. La individualidad de las chicas, alejada de estereotipos, molesta e incomoda a algunos como un tornillo que sobresale. Chasquean la lengua cuando ven a las chicas, pero no se dejan convencer fácilmente. Esto se debe a que han decidido quererse a sí mismas tal como son, nítidas y brillantes, como estrellas en el cielo. Por eso, las chicas actúan como ranas y no paran de salir como topos. No se avergüenzan de mostrar su mundo, no pierden lo que son. Así que, tú tampoco necesitas romperte o cortarte tus partes puntiagudas. A las chicas les encantarán tus partes puntiagudas, pero brillantes. Yo creo que JYP Entertainment le estaba mandando un mensaje a la industria y ciertas empresas, y por poco a ciertas personas. ¿Creéis que solo había 2 trailers para este concepto? ¡Ja! El 11 de agosto sacaron un tercer tráiler explorando el miedo fundamental, en el que dejan ver caer lo dicho anteriormente, pero esta vez sobre ellas mismas, al tener una de ellas 2 personalidades. Al día siguiente, en el 12 de agosto, sale una canción de prelanzamiento llamada Sika, junto con el rapero Kid Millie, centrándose en el hip hop. Y otra vez, Hewon y Kyujin son las que mejor salen paradas en esta canción, al ser la que mejor se adaptan a cualquier género. No fue bien el intento, en mi opinión. La canción como hip hop no está mal, pero no es sorprendente, así que pasó desapercibida. Al día siguiente, en el 13 de agosto, sale la lista de las canciones. Oficialmente, The Hub no trabajará para MX, y solo hay uno para componer, y aleluya, no es Frankie Day. ¡Qué obsesión tengo con criticarla! Después de que demostrase que su trabajo fue penoso y un problemón para la carrera de MX y la reputación de JYP Entertainment, dudo que la empresa la contrate para canciones otra vez. Solo está Strong Dragon, el cual demostrará él con un nuevo equipo de productores llamado New Type, que harán un mejor trabajo en una sola canción que Frankie Day en 3 o 4 intentos al menos. Esta canción se llama Sidat en inglés, pero en coreano Biol Biol Biol. La palabra Biol significa estrella, pero viene de la palabra diferente, o como quiere decir en esta canción, raro, lo cual ya nos explicaron en el tráiler. Casi una semana después sale Stick Out y Sidat. La canción anima a aquellos que se conforman con la sociedad sin ser ellos mismos a ser raro como lo son ellas, sin tener vergüenza de ser tú mismo. Con eso podrás brillar como una estrella. Sidat en general tuvo buena recepción. También tuvo varias victorias en programas, pero el lanzamiento en general fue mucho mejor visto que cualquier otro lanzamiento, siendo los sidetrack Moving On y Love Is Lonely las canciones que más gustaron, por lo mismo que gustó Run for Roses, priorizar la interpretación a nivel sentimental que a nivel técnico.
pero esta vez con mensajes de querer estar con alguien por ser un idiota enamorado, pero tener que pasar página. Tras este lanzamiento con buen sabor de boca para NMIXX, Squad, JYP y los fans, Hive mantuvo su poder controlando los medios que estaban dispuestos a venderse, a.k.a. Dispatch. Pero entre la lucha contra NewJeans y Mihijin, estaban debilitados y SM Entertainment con SPA estaban arrasando en 2024. Pero Hive consiguió algo que nadie más ha conseguido, y no siendo bueno, consiguieron normalizar las prácticas tóxicas, como la presión sin parar, la constante sobreexplotación de los idols, las largas horas de trabajo, la falta de descanso, aparte de esconder sus propios problemas, para hacer ver a NewJeans y Mihijin como culpables de lo que pasa en la industria. Además que YG Entertainment lanzó un álbum completo para Baby Monster en noviembre, llevándose gran parte del protagonismo de JYP y SM, y preparando el terreno para Hive en lo que es una alianza escondida donde todos no la ven para controlar el K-pop por subestimar a la empresa más pequeña de la Big Four, manteniendo un sistema corrupto, defectuoso y letal, que se ha llevado por delante la vida de personas con la ayuda del competidor relativamente nuevo. Analizando el 2024 de NMIXX, ha sido desde lejos el mejor año para el grupo, ya que han habido muchas mejoras que necesitaban, como cambio de productores, mayor presupuesto, mensajes algo más provocadores, victorias por cada lanzamiento y redefinición del concepto, y experimentación fuera de lo que suele ser el K-pop. Pero ningún title track gustó más que los side track, porque sigue siendo lo que pensaron hacer para 7 incluyendo a Genie, pero lo están intentando sin Genie, lo cual no es bueno ni lo será. Pero para ver qué pueden hacer para llevar a NMIXX a donde se merece, son 3 conceptos: introspección, provocación y cambio. 1. Introspección. Como la propia palabra indica, mirar al interior de uno mismo. Antes de pensar en lo que pasa afuera, ni NMIXX ni ningún artista de JYP Entertainment ha tenido éxito siguiendo las normas regidas por la industria. Y viendo que muy posiblemente hay mucho juego sucio en esta industria, en el caso de NMIXX, este paso es basar el grupo en la personalidad y la música que ellas quieren hacer, estando de acuerdo con la agencia. Aparte de cuando hayan colaboraciones, en vez de buscarlas fuera con otros artistas, buscarlas dentro. Por ejemplo, cuando haya una canción de hip hop como lo fue Sika y queráis un trozo de rap bien hecho, en vez de dárselo a un miembro del grupo o a otro rapero fuera de la agencia, podéis hacerlo pero con una idol de la misma agencia, como por ejemplo Rima de Nichiu, una de las mejores raperas de la industria, al ser un pack completo de carisma, aspecto, talento y habilidad, que no desentonaría en nada con NMIXX. 2. Provocación. Como dije, NMIXX no tiene éxito siguiendo las normas. Estos mensajes que hicisteis este año son buenos, pero para que calen, id un paso adelante. Pisad el acelerador sin miedo de que el motor se caliente más. Como nos hicisteis ver, una utopía no se construye sin luchar. No tengáis miedo de que el mensaje pueda dividir, si sabéis que lo que digáis sea verdad. Roma no se construyó en un día. 3. Cambio. Este es el paso más importante. Cambiad el K-pop desde raíz para que coincida con los valores que quiere promover JYP Entertainment, los cuales son el cambio que necesita el K-pop. No es necesario ser bueno todo el rato, porque habéis visto lo que pasa si dejas que os pisen. Eso empieza por hacer K-pop sin K-pop, pero que todavía sea K-pop, que es redefinirlo desde raíz. Incluso cómo funciona como negocio, haciéndolo más transparente usando a la propia empresa como ejemplo. De esa manera los demás se tendrán que adaptar mientras que vosotros dictéis las normas. Por ejemplo, en el caso de NMIXX, a la hora de hacer música se ha demostrado que el sonido típico de K-pop no les funciona. Como dije antes, hacer K-pop pero que no sea el K-pop que hemos visto, pero aún así que nosotros digamos esto es K-pop.
Una solución podría ser gagaizarse, una de las mayores cantantes a nivel global que es Lady Gaga, y no tenía miedo a irse fuera de los esquemas con mensajes provocativos que resuenen. Y mirad el éxito que tiene hoy en día. Para concluir este vídeo, estos vídeos que estoy haciendo requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo, tanto de investigación como de escribir el guión, e incluso improvisar algo que se me haya olvidado y editar, porque me gusta tener todo bien hecho, no solo para que vosotros lo disfrutéis, sino porque no hay prácticamente nadie que esté haciendo el contenido que yo estoy haciendo. Y perdón si me trabo, pero es que a veces siento presión por ser el único que analiza el K-pop y los grupos como negocio, pero es que al final del día es eso. Al final del día, el K-pop es un negocio en el que las empresas ganan cientos de millones de dólares. No se puede ir todo el rato diciendo, no es que esto, es que lo otro, como si fuera todo inocente. No, si una empresa hace algo mal, tiene consecuencias. Si un productor hace algo mal, debería tener sus consecuencias. Si los fans hacen algo mal, deberían tener consecuencias. Y por eso yo estoy haciendo los vídeos como lo hago, y me da igual si alguien se ofende con lo que yo diga, sin faltarle al respeto. Esto no es un cuento de hadas, esto es la vida real. Es que al final, si nadie habla de esto, los problemas van a seguir. Y me da igual si eres Internet Nathan, Cookielit o sea quien seas. Si no hablas de esto, los problemas van a seguir todo el rato. Y sí, hay problemas que van a seguir hablando lo que se hable, pero hay que controlar. Y si soy el único que está haciendo esto, no voy a colaborar con nadie, y me da igual quién seas. Si no compartes mi vista, ni estás dispuesto a luchar por algo mejor, quédate, no me contactes. Porque no voy a colaborar contigo, y voy a ser muy meticuloso con quién colaboro. Porque tengo valores, tengo ética, y tengo una moral. Y si lo que te dedicas es hablar de lo que te sale del culo sin verlo como un negocio, que es lo que es al final del día. Da igual que nos guste New Jeans, Baby Monster, Twice, Blackpink, BTS, y da igual quien sea. Al final, a las empresas le importa cuánto esté ganando. Les da igual cuánto protestéis que, por ejemplo, Agion sea el centro del grupo. Si no demuestras que eso puede ser rentable, no te van a hacer caso. Y siento estar diciendo que esto que estoy diciendo durante minutos que no tiene que ver con el vídeo, pero es que siento que alguien lo tenía que decir. Y sí, ese soy yo, porque no tengo miedo de que me cancelen. Si me cancelan, que me cancelen, me da igual. Yo hago esto por pasión, no por visitas ni por dinero. Y ojalá me estuvieran pagando por hacer esto, porque al menos ganaría algo con lo que me gusta hacer, que es hablar de K-pop como se debe hablar y luchar para mejorarlo. Pero bueno, en el próximo vídeo, como dije antes, se va a analizar cada miembro de la forma que he dicho. Y no voy a ir por años esta vez porque si no va a ser tan largo como este vídeo, que está durando casi una hora. Pero sí que por miembro se va a ver lo que fue su carrera en general hasta finales de 2024, qué se ha hecho bien o mal en general y qué se podría hacer. Eso por cada miembro. Haewon, Lily, Jiu, Kyujin, Bae y Solion, aparte de incluir conceptos que no se hayan podido quedar claros en este vídeo o que quiera expandir en el próximo. Y animo, si alguien de Yogopi Entertainment está viendo este canal, porque me he dado cuenta que sobre Nichio han hecho cosas que yo había criticado que deberían hacer mejor y algunas ideas que he dicho hace meses las están implementando, así que si hay alguien de JYP que está viendo este vídeo, quería animarles a considerar mis ideas. Se han visto una en este vídeo o se verán otra en el próximo. Y si es verdad que alguien de JYP está viendo este vídeo, bravo. Y me siento orgulloso porque esto no suele pasar que una empresa le haga caso a un fan, y mucho menos uno que al grabar este vídeo tiene 370 suscriptores. Pero si es verdad, eso es lo que pasa si criticas con fundamentos y hechos sin querer ofender ni insultar por insultar, haciéndolo de manera neutral pero honesta, porque muchos sabéis que me encantan los grupos de JYP Entertainment, pero no tengo remordimientos en insultar sin pelos en la lengua si hacen algo mal.
Y ya, concluyendo este vídeo, que estoy casi llegando a los 59 minutos,